Buenas tardes a todos. Hoy estamos en el día de hoy, pues un nuevo podcast, no tenemos aún nombre de él, pero lo llamaremos el podcast de Adele. Hoy hablaremos de los héroes y del concepto como tal. Tenemos con nosotros a Luis Bajo, dibujante de cómics, estudiante de Bellas Artes en la Complutense de Madrid. Y bueno, buenos días, buenas tardes, Luis. Buenas tardes, después de un nada, hombre, estamos aquí pues para hacer, vamos, para disfrutar. Bueno, vamos a ir empezando. Vamos allá, a ver si... Vamos esto aquí, vamos a poner un poquito de ambiente, ¿no? Aquí, un momento. Vale. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas la cuarentena? Bueno, tranquilo, no sé. Veo muchas pelis y leo un mazo cómics que tenían pendiente. Así que eso es bueno que me estoy sacando. Sí, es lo importante. A ver, en principio es entretenerse, tener un poco las ideas más alejadas, ¿no? De toda esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Vale. ¿Me escucha? No soy a Luis. ¿A mí no? A ver, un segundo. Qué raro. A ver, un segundito. Ok, ok. No, no, sí, sí que se me oye, sí. A ver los comentarios. Sí, Ahora sí se oye, se todo va le bien, todo va oye. bien. Muy bajito. Muy bajito, claro, porque el escritorio está abajo. Un segundo. ¿Ahora mejor? ¿Qué tal se me oye, equipo? Sí. Bien. Vale, muy bien. Parece que ya va arrancando esto. Después de los problemas técnicos. Ahora sí, perfecto, genial. Bueno, empecemos. Vamos a hablar del concepto del héroe, ¿vale? El concepto de no solo los superhéroes como tal, sino los héroes como un concepto filosófico, un poco concepto más abstracto, ¿no? No tan centrado en los superhéroes o en lo que tenemos conceptualmente pensado en el mundo audiovisual. El héroe como tal, hay muchas maneras de definirlo. ¿Qué es un héroe? Un héroe puede ser cualquier persona que sacrifice por un beneficio honesto, ¿no? Por una buena finalidad. Se sacrifica a sí mismo, tanto física como íntegramente, moral. En fin, hay muchas maneras de poder verlo. En este podcast se tenía que presentar también un amigo más, que es Luis, ¿vale? Bueno, Hoy soy yo. Luis eres tú y Javi es la otra persona, lo siento. Javi es la otra persona que tenía que venir, que, bueno, por problemas de su ordenador, que no ha podido entrar, y digamos que, bueno, es una pena, ¿no? Es una pena que no haya podido participar con nosotros, puesto que tenía cosas muy interesantes que poder aportar con nosotros. Por ejemplo, de todas maneras sí que me dejó un mensaje que lo voy a expresar. La idea clave que se iba a desarrollar era la siguiente, que un héroe no se define por sus acciones, sino por su forma de ser. Un héroe no se basa en lo que hace, sino en lo que es capaz de hacer. No todos tienen la oportunidad de ser de que se les presente la situación de, por ejemplo, de salvar a alguien en las vías de un tren, sino la clave es que es que en cuántos serían capaces de hacerlo si tuviesen la ocasión. Hay muchísimos héroes, ¿no? Que no se les da una consideración o no se les considera héroes porque no se conoce su causa. Es decir, hay gente que ha sacrificado muchas cosas por otras, pero no ha habido medios para difundirlo, no ha habido nadie, testigos. ¿Qué opinas sobre esto, Luis? Bueno, es algo que tiene que venir con el concepto más moderno que tenemos del héroe, que es la del sacrificio. Entonces, el reconocimiento no ha de ser uno de los motivos por el cual buscas tú ser un héroe. Entonces, es de lo más normal que algo así suceda y en parte es triste, pero es como tendría que funcionar en sí. Quiero decir, no es su trabajo el difundir lo que hacen, sino el de los demás en todo caso. Entonces, ahí es más un fallo comunicativo que el trabajo heroico. Entonces, como tú dices, hay muchísima gente fuera de nuestra zona de confort que son héroes en toda regla y de los que no hemos oído hablar jamás. Ujú. O de los que no, o sea, oyes hablar de ellos, pero su mérito está
¿cómo se dice? Silenciado por otro tipo de acciones. Ujú. Y, pero quizás ese no sea, digamos, el punto en cuestión, ¿no? O sea, yo creo que lo principal es hacer la acción Claro, y no pensar digamos, en la recompensa de esta misma, ¿no? Eso es un héroe, ¿no? Es desde decir, luego. es hacer la acción sin decir, mira lo bien que lo he hecho o mira lo que he salvado. Al fin y al cabo eso sería como un interés, ¿no? Ujú. Y ya perdería un poco esa tutela de héroe. El héroe como tal, en el concepto global y en el concepto, digamos, histórico de la historia de la humanidad, se ha basado desde Grecia, ¿no? Más o menos, incluso antes. Pero en Grecia Mm. fue cuando empezó a estandarizarse, ¿no? Con los dioses, semidioses y, digamos... pero tenía digamos, un plano mucho más pensado en lo sobrenatural, ¿no? Digamos, no en lo terrenal. Por ejemplo, ahora mismo muchos héroes por ejemplo, ahora mismo las personas que están en los hospitales, las policías, bomberos, digamos, ¿no? Que ahora mismo se habla mucho del concepto de héroe que tenemos, ¿no? Ujú. De persona que sacrificia su salud por ayudar a los demás. Y eso lo tenemos todo muy claro. Pero digamos que en la Grecia antigua, el héroe solamente se le consideraba a aquella persona sobrehumana, ¿no? Aquella persona que tenía, digamos, algo destacable, distinto y por encima del ser humano. ¿Cómo piensas tú eso, Luis? ¿Cómo lo ves? Bueno, en lo que sería la historia clásica, tanto Grecia como incluso en textos bíblicos, Ujú, el héroe, el concepto de héroe en aquella época no era como el que tenemos ahora, porque hoy en día está muy relacionado con sus ideales y el sacrificio personal ujú, eh, eh, por otras personas. En cambio, en aquella época, el héroe era alguien que, y lo estoy resumiendo muchísimo porque aquí hay como muchísimo tema para tratar, pero sería figuras importantes, tanto sociológica como históricamente. Entonces, eran héroes precisamente porque hacían cosas que marcaban la historia y generalmente sí que estaban acompañados de habilidades sobrenaturales, como bien podrían ser Heracles o Sansón, o incluso algunos que no, como Ulises, pero que también tenían una conexión con lo sobrenatural, porque Ulises era eh, favorecido por unos dioses y condenado por otros, ujú. entonces, pero eran personajes que en vez de hacer cosas por el bien de hacerlo, eran una clase de personajes que buscaban la aventura y la gloria, entre otras cosas. Entonces era un concepto bastante más diferente al que tenemos hoy en día. Claro. O sea, es decir, digamos que ahora mismo ha evolucionado, ¿no? Como cualquier otra idea que pueda haber. Eh, Por supuesto, también ha influido al héroe que tenemos, al concepto que tenemos hoy en día, pero entonces, sí, claro, como tú has dicho, es algo diferente. es una herencia, ¿no? Es una herencia, digamos Claro, que... Y supongo, Luis, que seguramente has estudiado mucho sobre este concepto, puesto que dentro sí, de porque soy un tu... friki. aparte de los frikis que somos, digamos que el hecho de trabajar, ¿no? En el sentido del cómic, tienes que Ujú. pensar muy bien cómo funciona un héroe, ¿no? Como, ¿qué es lo primero? Las características principales. Seguidamente, ¿qué acciones puede dar más mérito? ¿No? Como por ejemplo, ¿qué es lo que puede destacar? Me acuerdo que hace tiempo hablamos tú y yo sobre esto, ¿no? De que en una, creo que fue en Generación X, puede ser, Ujú, puede que ser, sí. presentaste una colaboración de otras personas. Ah, sí, sí. Sí, y tu historia era como un mundo lleno de héroes. Sí, sí. Era un mundo lleno de héroes y tal. Pero yo te pregunté, vale, si es un mundo lleno de héroes, es ciencia ficción, pero no una trama de superhéroes, porque si el estándar es tener superpoderes y ser Ujú. héroes, entonces, ¿qué destaca sobre él? ¿No? Y digamos que a lo mejor tu Sí, sí, idea me jodiste toda la entrevista. Fue cachondísimo por tu parte. no era mi intención, solo que Que no, que broma. era una pequeña falla que vi. Pero quizás era un poco falla de concepto, ¿no? Era más ciencia ficción y, digamos... Sí, no, mm, pero también es que es un poco complicado definir el género del superhéroe porque es hoy en día, bueno, incluso no hoy en día, pero desde que se escribe Superman, ¿sabes? Hay eh, un montón de géneros en los que el superhéroe entra, porque incluso en las películas que estamos viendo hoy en día, la de Civil War, no, mejor todavía, la del Soldado de Invierno, sí, todo el mundo te dirá que es una película de superhéroes, pero en realidad es un thriller político. Y Logan
peliculón donde los haya es un post-western. Entonces, el definir lo que es el género del superhéroe es complicado. Entonces, la historia que yo estaba haciendo, sí, claro, todo el mundo tenía poderes, pero como tú dices, la idea del superhéroe va más allá del poder y de lo que puede hacer, sino que defiende y de qué va. Tampoco es que yo quisiera hablar de superhéroes en esa historia, Ujú. solo los puse porque a mí me mola la peña en mallas que vuela, ¿sabes? Entiendo. Hay una, Entonces, si puedo hacer un debate filosófico con un tío volador, pues prefiero hacerlo con que sin ese personaje. Luego sí que hay muchos elementos audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, Boku no Hero, que está Sí, sí. triunfando ahora, busca un poco dar la vuelta de tuerca a eso, ¿no? Es decir, el personaje principal no tiene poderes. No entremos Ujú. no voy a entrar en spoilers porque tampoco he visto la serie, pero digamos Buah. que, pero digamos que, Seriaca, seriaca. pues digamos que principalmente la persona principal, o sea, la protagonista no tiene poderes en un Ujú. mundo y una escuela, ¿no? Donde están llenos de superpoderes. Mm, ya apartándonos un poco del superpoder y entrando un poco en la cinematografía, hay una película que se me ha venido a la cabeza, por ejemplo, ahora con todo esto de la pandemia y bueno. Hay una película de Will Smith que se llama Soy Leyenda, no sé si la has visto. Oh, sí, claro. ¿Tú crees que el concepto de héroe entra igual, no? O sea, es decir, es la última persona que queda y tiene los recursos como para poder salvar. Bueno, su idea es intentar contactar con alguien para salvar lo poco que puede quedar. Creo que es la idea más visceral, ¿no? Es como la idea Me parece muy más interesante que entrada. menciones esta película, Ujú, en concreto por el libro también en el que está basada, porque el, el protagonista y el viaje que hace, y de hecho estoy hablando del final alternativo de la película, que es el del libro. ujú, Es muy interesante porque habla de, en realidad, el concepto que tenemos de protagonista y de héroe de la historia. Porque, eh, bueno, la película, ¿de cuándo es? Maldita sea. Es de principios del dos mil Del diez 2000, voy a 11 mirar, del 2009 2007 me parece que es la 2007. película. Ujú. Entonces, vale, voy a lanzarlo ahí, spoilers de una película del 2007, chavales. Atención, spoilers. El final alternativo que no llegó a salir consistía en que al final el protagonista, mediante una escena que tampoco describiré en su totalidad, descubría que las criaturas que él cazaba, que en el libro son mucho más parecidas a vampiros y aquí son más reminiscentes de los zombies, son seres sintientes que le ven a él como a una especie de hombre del saco que secuestra y mata a sus miembros. Entonces él llega a la conclusión real, ¿no? Que es una cuestión de realidad y no de percepción, de que esta es ya la nueva humanidad y que él se ha convertido en su monstruo de la noche y que no es un héroe, sino que es una leyenda oscura. Entonces es muy interesante que menciones esta historia porque trabaja mucho esa relación que tenemos con nuestras historias, en quién es el héroe y quién no. Ujú. Y aparte de esta película, bueno, y aparte es súper interesante esa idea, aparte de esa película, en la literatura, ¿no? Igual, Uh -huh. explorando la literatura como más clásica, también pues se habla un poco de ese concepto. Ahora vamos a desmarcarnos un poco de los conceptos para, digamos, hablar del desarrollo social, tanto en Occidente como en Oriente. El plano es distinto, es decir, en Occidente es más la idea del superhombre, ¿no? Uh -huh. Es un poco más idea de, como llamaría, como llamarían muchos el liberalismo total, ¿no? Es decir, una Sí, un persona movimiento político fuerte, interesante, donde los haya. y totalmente americano. Precisamente por eso coge su fuerza desde ahí. Uh -huh. Luego está el oriental. Es parecido. Es decir, el oriental siempre se puede centrar en una persona, pero tiene un carácter más distinto, ¿no? Es decir, tiene un carácter más subjetivo, más humano, Uh -huh. digamos. Que no quiero decir que, por ejemplo, el occidental no lo sea, sino que... buenas, Gambit. Gambit es es una de las personas que ha hecho posible estos podcasts. Gracias a él me ha ayudado mucho. Saludos, Capri. Pasadas por su podcast, que los hace cada lunes, creo. Cada lunes y jueves, creo. Y habla mucho sobre el tema PlayStation, un poco videojuegos, ¿no? Un poco ese ámbito. Bueno, a lo que iba. La cuestión está en que en Occidente se ve mucho esa figura
Superman, Ujú. el típico héroe americano. Em, por eso se asocia más al superpoder. En cuanto al tema oriental, mm, digamos que tiene mucha influencia. Por ejemplo, Japón. Japón tiene muchísima influencia americana. ¿Sabes? Es decir, Japón mama mucho de Estados Unidos. Pero en los antiguos textos, por ejemplo, chinos, digamos más de Asia Central, el concepto de héroe es muy distinto. Y de ahí puede haberse derivado, por ejemplo, el tema de religiones, ¿no? Ujú. De esa persona que... Pero es que al fin y al cabo siempre se centra en una persona. ¿Tú qué podrías aportar al tema de oriental, es decir, del superhéroe? Bueno, en el campo del héroe como, como protagonista de la historia, sí que es cierto que en los textos más antiguos de ambas literaturas, tanto en Oriente como en Occidente, hay diferencias, es que son más diferencias narrativas en el ámbito de cómo trabajamos la historia y el conflicto. Entonces, estas diferencias se han ido difuminando según pasa el tiempo, porque una cultura influye en la otra. Entonces, sí que es cierto que, mira, hay un crítico literario y de cine muy, muy bueno en YouTube que me parece que se llama Literature Devil, o era Demon, que hablaba sobre las diferencias narrativas en ambos mundos. Y al final es que el problema de la gente es que se queda con los detalles a la hora de hablar de esto, en plan, sí, pues porque en Oriente se trabajan más los grupos y en este otro no, y no sé cuál, pero al final el tema que era de lo más interesante era que la diferencia principal era la relación con el conflicto. Es decir, que en los textos y las historias con héroes occidentales, en la mayoría de las veces se centraba en el conflicto externo. Dícese, por ejemplo, él menciona la Odisea, en la que la trama principal la mueve el que tiene que volver a su casa Ulises, porque si no lo hace a tiempo, perderá su reino. Es un término narrativo que es el ticking clock, Ujú. que te obliga a ti como lector o espectador a mantenerte en la historia porque quieres saber cómo va a acabar. En cambio, en historias asiáticas como Viaje al Oeste, no hay un conflicto externo que genere prisa, sino que está más centrado en el desarrollo de los personajes. Entonces, hoy en día esa diferencia casi no existe en temas de regiones del mundo, porque hay un montón de historias, tanto occidentales como orientales, que mezclan ambas y se centran en diferentes aspectos. Por ejemplo, sí que es cierto que el problema es que nos llegan a nosotros los blockbusters de Hollywood, que son como los más populares, y tendemos a pensar que eso es lo único que hacen en Estados Unidos, pero nos olvidamos de que hay, tanto allí como aquí en Europa, mucho cine independiente, y la mayoría del cine independiente suele centrarse en el aspecto más personal de los personajes, de los protagonistas. Entonces, en muchas películas o incluso historias que no llegan a ser películas, solo guiones, independientes, no suele haber tramas enormes en plan Vengadores de que hay que salvar el mundo, sino que se centran en el conflicto de estos personajes y cómo lo Ujú. resuelven. Ujú. Entonces, claro, el héroe puede ser similar o no en ambos campos, pero al final siempre va a ser una cuestión de cuál es el conflicto en el que nos centramos. Comprendo. Y eso pues lleva a lo que al siguiente punto, que lo has hilado muy bien, puesto que vamos a hablar de lo que es el camino del héroe. Es Ah, decir, sí. eh, el mítico camino del héroe que todos conocemos, es decir, de lo que se basa casi todo en esta vida. Es como el éter del guión. ¿Qué opinas sobre ello? Es decir, ¿cómo lo ves? Bueno, para quien no lo sepa, el camino del héroe es un guión, una base narrativa que separa Joseph Campbell, que fue un escritor, Ujú. en su libro El héroe de las mil caras. En ese libro, Joseph Campbell estudia los diferentes mitos e historias de todo el folclore conocido al que él puede llegar a agarrar y llega a formular
lo que conocemos hoy en día como el camino del héroe, que es un círculo narrativo, que si buscáis en internet lo encontraréis, que define, separa y analiza las diferentes fases por las que un protagonista pasa en prácticamente todas las historias. Entonces, es conocido por todos los guionistas y escritores, y la cosa es que hay debate sobre si es o no útil a la hora de escribir, porque como muchas artes se opina que el definirlo le crea barreras que lo obstruyen, obstruir no es lo que quería decir, que lo ahogan, lo asfixian. Entonces, el problema es que tanto el camino del héroe como... Es que a partir del camino del héroe existen diferentes estilos de estructura y de pasos que seguir a la hora de escribir una historia, que se siguen de diferentes maneras. Entonces, el más conocido es la estructura de los 3 actos, que se utiliza en casi todas las historias que conocemos. También, como hay gente que se está rebelando hoy en día contra esa estructura, ha surgido un nuevo auge de la estructura en 5 actos de Shakespeare. Pero al final del día, es una herramienta que puedes utilizar o no a la hora de escribir. Buah, lo estoy llevando a la de escribir y estábamos hablando del héroe, perdóname. La cosa es que lo bueno del camino del héroe y del libro del héroe de las 1000 caras es que te permite entender lo que necesita la sociedad de estos personajes y por qué se suelen crear, qué tipo de conflictos y dudas manejan estos personajes referentes al pueblo del que nacen. Entonces, puedes usarlo o no si quieres el viaje del héroe, pero desde luego aprender sobre él es increíblemente enriquecedor a la hora de entender cómo lo que es ser un héroe, lo que significa socialmente, los pasos que ha seguido, por qué lo siguen, porque al final tanto el círculo del héroe como la estructura de 3 o 5 actos, o como el ahora famoso círculo narrativo de... Ostras, se me está olvidando el nombre del creador de Rick y Morty. Justin Roiland. No, el otro. Dark Harmon. Ese, Dan Harmon. Su famoso círculo de los 9 puntos narrativos. Todos al final del día son herramientas que puedes utilizar y al final aprenderlas no te hace ningún daño y si acaso te generan más conocimiento sobre el tema que quieras tratar. Entonces, en este caso, si hablamos de la filosofía del héroe, estudiar el camino del héroe, desde luego te ayuda a entender por qué ciertos personajes, si no todos, siguen un patrón muy parecido a este para crear unas sensaciones en la gente que escucha estas historias. Y esto se aplica tanto a leyendas, como a mitos, como a libros, como a películas. Y digamos que, aparte de todo, o sea, es decir, es súper interesante lo que has dicho, es decir, lo has hecho muy bien. Y sí, porque muchas veces el concepto del camino del héroe lo busco, por ejemplo, yo ahora mismo, llevo tiempo buscando información sobre ello y más que nada dando un poco de análisis, puesto que estoy haciendo una retrospección, digamos, una idea sobre una serie de anime que es la de Evangelion. Ya te enseñé algunas cosillas. Te has ido a lo fácil, ¿eh? Madre mía, qué serie te has cogido. Ya, por eso me está costando tanto. En principio, claro, en esa serie el personaje deconstruye el camino del héroe. Lo rompe. Y una deconstrucción es muy difícil de ver, porque sino difícil de analizar, mejor dicho. La deconstrucción del camino del héroe es dar la vuelta a un poco al sentido, es decir, resumidamente, Shinji es el protagonista de la serie, es una persona, es un niño, es un chaval al que acude a la llamada de manera forzada, pero claro, él no sigue esas pautas. Sí, digamos que a nivel genérico puede que sí se las siga, pero las rompe. Claro. Luego ha habido también otras historias parecidas. Y en el mundo de los cómics seguramente se ha explorado. Luego, con el tema de estos caminos, a veces sin darnos cuenta, aparecen. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. Frodo es un claro ejemplo del camino del héroe. En otras películas o series, casi siempre suele ser la dinámica. Porque el héroe como tal
muchas veces se confunde con el protagonista y no tiene por qué. Ujú. Puesto ahí pueden salir cosas como, por ejemplo, el antihéroe o incluso el villano. Porque el concepto social del héroe puede ser muy difuso. Por ejemplo, hay gente que su moral llega hasta un punto. Y ese punto puede ser, eh, por ejemplo, el de hasta qué momento, hasta qué lugar del espectro moral que se puede formar en cada situación Ujú. es válido, ¿no? O sea, es decir, hay mucha, hay muchas, digamos, formas de ver la bondad y la maldad. Hay gente que justifica ciertas muertes por el bien de otros, pero a la vez hay otras personas que quieren evitar cualquier tipo de sacrificio o, o un bien común. Por ejemplo, el concepto de antihéroe, que ya creo que lo que es antihéroe y villano, creo que lo voy a dejar para otro podcast, puesto que Ujú. tiene digamos un Sí, desarrollo sí, hay chicha ahí, buah, para gigantesco. sacar. Pero vamos a, digamos, a tomar por la superficie un poco. Que el antihéroe, por ejemplo, Batman sería un antihéroe. Es Eh, complicado porque sí, es el complicado. concepto antihéroe es muy difícil de agarrar. Exacto. Entonces, solo hay una definición, vamos a decir, sólida, que creo que es la del diccionario, que me parece que era algo así como un protagonista que no tiene las características convencionales Ujú. de un héroe. Entonces, eso se puede aplicar de tantísimas maneras y puede convertir a un villano en un héroe, entonces es complicado. Me dice Daniel Sobao Dan que el si so. podría explicar brevemente las etapas del viaje del héroe. Sí, claro, adelante. Espérate, porque no me las sé de memoria, entonces lo que voy a ver, me sé como tres o cuatro de memoria, ¿sabes? Así que voy a buscar directamente Tan pillado, ¿eh? Con el el carrito de lava ahí. círculo. Si no, a ver, de todas maneras, a mí no me las sé de memoria todas porque hay muchas que no termino de ver en todas las historias y me resultan difíciles de colocar, entonces prefiero quedarme con cuatro o cinco que me sirven para crear una estructura sencilla y luego ya desarrollar a partir de ahí. Pero bueno, a ver, las diferentes fases del viaje del héroe según Joseph Campbell. Está el punto uno, que es nuestro héroe en el mundo ordinario. Aquí es como cuando empezamos en cualquier historia con nuestro protagonista en la llamada zona de confort. Todo Ujú. esto suele suceder en la primera parte, que es el mundo ordinario. Si tenéis a mano un dibujito de esto, os va a ayudar más mientras os lo explico. Si no, haré lo posible por explicaros el grafismo. Hazlo con Luego ejemplos. llega, Hazlo con un ejemplo de una película o algo. pues vamos a la más fácil y así no me complico, que sería Star Wars, Una Sí. Nueva Esperanza, episodio 4. Nuestro punto uno sería Luke Skywalker en Tatooine, tranquilamente en su casita bebiendo su leche azul y soñando con convertirse en piloto del Imperio. Que de esto no habla nadie, pero soñaba en convertirse en piloto del Imperio. Juega con un cazatai de juguete. Entonces, tenemos el punto 2 que es la llamada a la aventura. Esto es cuando, me parece que tenía un nombre llamado el Inciting Incident. Bueno, eso ya es liarse. Es cuando la trama principal que mueve la historia, entre comillas, llega a las puertas del protagonista. En el caso de Luke Skywalker es cuando se pilla sus droides nuevos, le llega el mensaje de, oh, tenemos que encontrar a Obi-Wan Kenobi de Leia y oh, ¿quién será el colega? Ben, el Ben que vive en las montañas. Entonces, el punto 3 es el rechazo a la llamada. Una cosa muy interesante del rechazo a la llamada es que se puede hacer de mil maneras. Es decir, en algunos aspectos el protagonista directamente no querrá salir de la zona de confort. En otros lo consigues haciendo que él quiera, pero el mundo se lo impida. En el caso de Luke era que él quería conocer a Ben y todo eso, y su padre dice de no, no puedes salir, tienes que cuidar de no sé qué. Esos momentos en los que Luke se ponía muy ñoño y muy niño pequeño. El punto 4 es el encuentro con el mentor. Obviamente en esta película es cuando se encuentra con Obi-Wan Kenobi. Todo esto lo podéis ir viendo con vuestras historias favoritas y películas. Frodo también tiene su llamada a la aventura con el anillo, etcétera, etcétera. Y
cuando llega al punto 4 en el encuentro con el mentor suele ser cuando el protagonista termina de decidir salir de la zona de confort, precisamente por el efecto que tiene el mentor. En el caso de Luke Skywalker es cuando el colega Ben le dice, mira, tengo una espada láser todo guapa, era de tu padre, vente y te enseño los caminos de la fuerza. Ojalá lo hubiera dicho así, de esa manera. Hombre, pero no tendríamos el icónico An elegant weapon for a more civilized time. ¿Tú crees que eso es mejor que, mira, tengo una espada guapa? Espada láser todo guapa, chaval. Entonces tenemos el punto 5 que es la travesía del umbral. Es cuando el protagonista sale de la zona de confort y entra en un mundo nuevo. Esto puede ser más físico, es decir, que literalmente se va a otro sitio, o más psicológico, en el aspecto de que entra en una situación desconocida para él, aunque siga estando en su casa, ¿sabes? De hecho, un pequeño paréntesis muy interesante, hay una película que no recuerdo cómo se titulaba, en la que el protagonista lo interpreta Tom Hardy y toda la película sucede en su coche y aún así sigue todos los puntos y es un peliculón. Bueno, en el caso de Luke Skywalker todo esto es cuando el Imperio mata a sus papis, bueno, sus tíos en realidad, y se los encuentra carbonizados en la puerta de casa y decide sin ningún tipo de problema emocional seguir a Ben en su quest para rescatar a Leia. Y ahí ya entramos en otra zona de confort porque tenemos a Luke yendo a la cantina, conociendo a Han Solo y a Chewie, etcétera, etcétera. Ahí entramos en el punto 6, que es los aliados, los enemigos, las pruebas. Esta es una de las cosas más abstractas para soltar ahí, que es el... y pasan cosas. Entonces, entre este punto 6 y el punto 7, que es el internamiento en la caverna más profunda, o también conocido como el meterse en la boca de la bestia, en el vientre de la bestia, perdón, es cuando nos acercamos al clímax, al punto de todo está perdido, que hablaremos ahora, que es nuestros protagonistas se meten en la estrella, no era la estrella de la muerte todavía, era en la estación aquella, vamos a rescatar a Leia, tenemos toda la movida del compactador de basura, y todo esto llega al punto 8, que es el muerte y resurrección en la estructura de 3 actos, es el todo está perdido, que es cuando suele pasar algo tocho que hunde la moral a todo el mundo. En este caso, Ben muere a manos de Vader y Luke se queda sin maestro y salen como hechos polvo de este rescate. Luego llega la recompensa, el punto 9, que suele ser lo que has conseguido a pesar de este sacrificio. En este caso, pues han salvado a Leia y tienen los planos del punto débil de la estrella de la muerte. Y luego llegamos al punto 10. Perdonad, chicos, esto se está volviendo pesado, ¿eh? Es que, ¿qué cosas pedís? ¿Qué cosas pedís? El punto 10 y el punto 11, que son el regreso con persecución, gran lucha final y nueva resurrección, es cuando nuestros protagonistas llegan al tercer acto de la historia, que viene viene acompañado de una especie de plan de asalto al castillo, o en el caso de Luke y la panda es cómo vamos a destruir la estrella de la muerte, tenemos este plan, vamos a hacerlo de los misiles, sí, etcétera, etcétera. En Matrix, por ejemplo, es cuando, spoilers para Matrix, capturan a Morfeo y tanto Neo como Trinity tienen que idear un plan para sacarle de ahí. Yo creo que las películas antes del 2010 ya los spoilers creo que ya... Sí, no, bueno, yo lo voy a ir saltando con humor. Entonces, esto suele llegar a ese clímax en el que tenemos una lucha final y llegamos al punto 12 y final, que es el retorno con el elixir del conocimiento y volver a la zona de confort, en el que nuestro protagonista, entre comillas, salva el día o no, porque esto también se puede aplicar en historias trágicas, y vuelve al punto de partida, pero vuelve cambiado. En el caso de Luke, no es que literalmente vuelva a Tatooine, porque ahí, de hecho, creo que no vuelve en el resto de las pelis, pero sí que vuelve a haber salvado el bien, Luis, muy bien. Resuelto el conflicto que se le había puesto y ahora el futuro es más brillante. Entonces, estos son los preciosos 12 puntos del viaje del héroe, que, como digo, son los que saca Joseph Campbell en el libro. Ahora, como he dicho antes, tú puedes definirlos más o menos, hacer un punto a partir de 2, etcétera, etcétera. Es mucho más plástico todo esto. Pero sí que es muy interesante estudiarlo, porque vas a encontrar todos estos, o si no la mayoría, de puntos en la gran mayoría de historias que conozcas y que te gusten.
Esto se puede ver tanto en Los Vengadores, como en El Señor de los Anillos, como en Avatar, que es una de las mejores series de la historia jamás hechas. Ahí lo tenéis. Avatar, la serie de Avatar The dibujos. Last Airbender. No la confundamos con Avatar la película, porque hay muchas No, personas que no. lo pueden. Papyrus, bueno. el acto está, es decir, está muy bien explicado. Sobre todo que es que sí que es cierto que pasa está en que es algo sencillo de ver, es decir, el Camino del Héroe es algo sencillo de ver, pero es difícil de explicar, porque hay muchas variantes dentro de toda esta historia. Bueno, encima me dijeron que lo hiciera brevemente y habré tardado la vida, chaval. Lo siento mucho, chico. No pasa nada, es buen relleno para el Y podcast. encima te he cortado todo esto interesante que estábamos hablando del antihéroe, de la deconstrucción. Mierda, tío, me he cargado todo tu podcast ahora. Bueno, no te preocupes, ya el populacho le está remetiendo puto, Dan eslobao. Qué bueno. Bueno, en fin, la cuestión está en que... No, pero está muy bien, o sea, es decir, y es lo que te digo, que el camino del héroe como tal es algo muy simple de ver, pero es difícil, es realmente complicado expresar detalladamente cada punto, porque es como la vida misma en sí. Hay muchos momentos en nuestra vida en que parece que puede ser un punto de inflexión, pero a lo mejor no lo es. O la llamada, esa llamada no está tan clara muchas veces en, en una situación como tal, para, digamos, a nivel de escribir o crear una historia. A nivel humano o a nivel, digamos, terrenal a día de hoy, claro, todos tenemos llamadas, todos tenemos momentos en el que podemos ser héroes o no. Salir de Y nuestra zona de confort. sí, Vivir una aventura en su propio contexto. Sí, sí, desde luego es como lo que tú decías de que esto es un reflejo de las sociedades, porque un héroe al final refleja, su historia refleja los conflictos y problemas del mundo en el que se crearía. Entonces, todos tenemos este tipo de situaciones en nuestra vida de una manera o de otra. y una cuestión que ha ido construyéndose a lo largo de todo este podcast es la siguiente. Hablamos siempre del factor humano, es decir, la salida de la zona de confort dentro de nuestro hábitat. Hablar de, digamos, de las motivaciones, ¿no?, que pueden surgir, o del sacrificio. Pero a nivel, es decir, no antropocéntrico, sino fuera de ese espectro. Los animales, por ejemplo, ¿tú crees que tienen conciencia de sacrificio? Uf, tío, qué pregunta más compleja. Pues también dependerá de qué animales hablemos, porque el desarrollo cerebral en cada especie es diferente. Vamos a lo simple. A lo simple, por ejemplo, las propias mascotas. Un perro daría todo por ti. Porque eres su amo, pero porque él te sigue a ti. Pero él tiene esa motivación de tirarse a la piscina a sacarte, de protegerte. Da igual lo que le pase. ¿No parece a lo mejor quizás interesante, ¿no?, ese aspecto? Que no solamente es humano, que es algo... Claro, el concepto del sacrificio, sí, sí. Porque si hablamos como héroes, como si la definición exacta es un héroe es aquella persona o individuo que sacrifica su zona de confort o su integridad por una causa noble, si lo vemos que ese aspecto tan pragmático, luego a nivel animal, como hemos hablado, también se puede aplicar. Por ejemplo, los gatos son adorables, pero les veo poca heroicidad. Quizás más antihéroes, son más antihéroes los gatos. Los perros sí los veo más héroes. Bueno, Celia, no sé si nos estará escuchando, diría que hay que tener gatos para entenderlo y ella tiene la ferviente creencia de que hay que pillar bien al gato y que los gatos pueden ser tan cariñosos y leales como los perros, entonces ahí Sí, ya... Yo cariñosos. gatos no tengo, solo tengo perros, entonces no puedo entrar ahí. Cariñosos son, pero sacrificados. Bueno, no sé, vamos a meterte en un incendio, Adel, a ver si No, algún hombre. gato va a salvarte. Estaba delirando. No, a ver, en principio, a ver, yo lo que quería decir es que siempre, digamos, centramos todo en el ser humano. Y la idea universal de este concepto
Claro, es difícil verla, porque al fin y al cabo no es lo mismo, es decir, no es lo mismo pensar que nos sacrificamos por algo, es decir, los perros, por ejemplo, lo que he dicho antes, siguen a su amo, protegen a su amo, pero por su bien común también. Luego, los gatos también podrían hacerlo, y incluso el ser humano como tal a veces tiene esa idea. Voy a Bueno, sí hacer... que se han dado casos de, y esto me parece que salía en Facebook o algo así, de, por ejemplo, un perro que arriesga su vida para salvar a otro perro que está tirado en una autopista, ¿sabes? En plan, Por ejemplo, es muy triste, muy bonito. y hay esas excepciones que son bonitas de ver. Yo he visto también vídeos y bueno, yo creo que aquí todos hemos visto algo de un animal salvando a otro animal, ¿no? Por ejemplo, los primates tienen también esa predisposición, ¿no? De protección, no solamente a sus parientes, pero todos nos parecemos y realmente el ser humano no deja de ser un ser Otro animal. animal. Aunque bueno, es un debate que también podemos hacer otro podcast sobre esto. Sí, no, desde luego. Hay muchos temas que pueden derivarse. En principio, el concepto de héroe como tal, socialmente, o sea, ya hablamos de manera social, se aplica día a día. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahora sobre el COVID-19 y todas esas personas que están luchando, ¿no? Sacrificándose. Luego hay otras personas que no tienen esa percepción. Personas No, que salen y que les da un poco igual o no tienen mucha... bueno, también porque la gente, todo tipo de gente, no estoy hablando del pueblo, solo tiene diferentes ideas de lo que es un héroe, no solo en la... O sea, puede salir más allá de la concepción popular del héroe, es alguien que se sacrifica por los Mira, demás. por ejemplo, interrumpo. Sí, sí. Rachel pone, mi gato salvó un pájaro caído del nido y lo trajo para que lo cuidáramos. ¿Estás seguro de que no lo cogió para ofrecértelo como una ofrenda y que te lo comieras? Buena apreciación. Pero yo creo Es una que broma, es una Max, creo broma. que habla de Max, de un gato que pobre falleció hace un año más o menos. Eh, Max era muy leal y Max era muy bueno. Lily, que es su otra gata, no creo que hubiera hecho lo mismo. pero, pero, pero en principio posiblemente lo hubiera matado. Así que la cuestión es que, vamos, en principio lo que hablábamos, ¿no? A nivel Ujú. social es difícil, la verdad, mirarlo de una manera tan clara. Iba, por Porque, ejemplo, ujú, a mencionar sí, eh, Ayn Rand, que fue una filósofa de, del siglo XX, que también era escritora, entonces es muy famosa en este campo de la heroicidad, porque ella acuñó, no, bueno, no la acuñó, pero ella creó el arquetipo que se acabaría acuñando como el héroe randiano, porque para ella un héroe era alguien que seguía diferentes métodos filosóficos e ideas, eh, diferentes a las que nosotros tenemos hoy en día del héroe, y mucha gente sigue este tipo de directrices, es que directrices es una palabra muy bestia, de, vamos a decir, de pautas. Entonces, para ella un héroe era alguien que hacía lo que era mejor para sí mismo, al mismo tiempo mejorando la sociedad a su alrededor. Ella era ferviente defensora del egoísmo moral o egoísmo ético, en el que el mejor curso a tomar de acciones es el que te beneficia a ti porque a la larga beneficia a la sociedad. Así pensaba ella. Entonces, es interesante mencionarla no solo por esto y por la escuela que creo, sino porque dentro de esa escuela está el queridísimo Frank Miller, que ujú. se inspiró muchísimo en este tipo de héroe a la hora de escribir Batman, tanto en Me, El regreso del Caballero Oscuro como en Batman Año 1. me encanta Pablo Eresmaster, pone mi perro, cogió un zapato mío y me lo trajo para que lo cuidara. Ese perro Es un héroe. se merece mil achuchos. Qué bueno. Entonces, lo digo por eso de que el concepto de lo que es o no heroico y por qué es tan amplio hoy en día, sobre todo porque tenemos tantos años de historia detrás para inspirarnos y sacar nuestras propias conclusiones. Ujú. Ahí lo dejo. Leed El regreso del Caballero Oscuro, chicos. ¿Thanos es un héroe o villano? Buenísima pregunta. Tío,
Buenísima Y... pregunta. Thanos el de Infinity War. Será, Sí. porque Thanos el de los cómics no es muy... No es muy... Y luego el de Endgame tampoco. A Sí, ver, sí. ha habido mucho debate. Por ejemplo, sí, se parece que es un héroe, puesto que sacrifica su viaje, o sea, digamos todo lo que tiene, su hija y demás, por el bien común. Pero creo que busca también ese regocijo, ¿no? Ese lo he hecho yo. He sido... A ver, lo que tiene el personaje de Thanos es que está escrito, sobre todo en Infinity War, para ser un personaje en el que todos nos podamos sentir identificados con su propósito y sus movidas. Eso es lo primero, pero eso no, eso claro, eso lo convierte en un personaje empático, no en un héroe. La pregunta empieza con, tiene un propósito, intenta hacer el mundo un lugar mejor, pero para hacerlo tiene un plan bastante jorobado moralmente. También depende de quién le preguntemos y con qué moral se mueva. Entonces, en ese caso creo que se acercaría más al aspecto del antihéroe, por la idea de que es un personaje que carece de las características convencionales de un héroe. Pero para eso tendríamos que categorizarle como el protagonista de la historia, lo cual es un poco más complejo. Yo pienso que Thanos, o sea, sobre todo en la historia de Infinity War, estaba más pensado precisamente, como tú dices, ser el protagonista y que empaticemos con él. Mm, pero claro, o sea, el fin no justifica los medios. Claro, ese es el dilema que nos presenta Infinity War, porque tenemos las dos filosofías de cómo tratar el sacrificio. Es decir, tenemos a Thanos que está por este bien mayor dispuesto a sacrificar a su hija, y luego tenemos por ejemplo, uno de los que ofrecen la mayor resistencia filosófica en la película es el Capitán América. Steve no está dispuesto a sacrificar a la Visión para salvar el día. Entonces, la película nos propone este dilema filosófico en el que vemos quién gana o no según su método. Claro. Bueno, pero está claro que Thanos no es un héroe. Yo no diría que es un héroe en el término, perdón, en el sentido más clásico. Es decir, si acaso podríamos decir que es más heroico que protagonistas como Walter White. ¿Sabes? Porque en Thanos no, porque parece que se mantiene fiel a su causa de principio a fin, pero en personajes como Walter White, que empieza con una causa seminoble, que podríamos decir que era un antihéroe sin lugar a duda, que quiere salvar a su familia Sí. de la pobreza y movidas de que se vaya a morir, él pierde el camino por su mayor talón de Aquiles, que es el orgullo. Y en realidad Thanos también pecaba bastante de esto. Igual podríamos hacer un podcast entero sobre Thanos y Walter White. Interesadísimo. ¿Manos de armas Sí, eso o lo hablaremos. enemigos? Sí, eso lo hablaremos porque es lo que digo, va a haber más capítulos y uno de ellos será los antihéroes y villanos. Y ahí yo creo que ahí desarrollaremos bien ese tema. Una idea que, hablando de lo del si el fin justifica los medios, hoy en día una de las cosas que más ha influido a nuestra concepción del héroe en el aspecto moral es la filosofía de Immanuel Kant del imperativo categórico de un acto es bueno o malo independientemente de las consecuencias posteriores. Es decir, robar está mal sí o sí. Si lo haces para alimentar a tu familia, está muy bien, pero sigue siendo una mala acción. Entonces, personajes como Thanos o como Walter White al principio, que desafían esta filosofía del imperativo categórico, que si acaso se acercan más a Nietzsche, pueden o definir un nuevo estilo de héroe o sencillamente salir y ser antihéroes o incluso villanos. Y hay varios tipos de héroe, es decir, por ejemplo está el héroe clásico, que todos conocemos, sí. Y luego hay otros más, ¿no? O sea, ¿y qué tipos de héroe hay? Bueno, hemos hablado hace un rato del héroe clásico con el tema de la Grecia antigua y los textos bíblicos. Y ese es un tipo de héroe muy, muy conocido y establecido que ha influido a muchísimos personajes de la actualidad, como Superman el primero. Joe Shuster y Jerry Siegel, sus creadores, comentaban que gran parte de las influencias fueron personajes como Sansón y Heracles, con unos toquecitos sanos de Moisés y Jesucristo. Hay como más tipos, hay muchísimos tipos en realidad, pero me parece que establecidos o más bien definidos hay 6 en total, incluido el clásico. El otro sería
vamos a intentar llevarlo en términos históricos. Después del héroe clásico estaría el héroe trágico, que también vemos en realidad en obras de la Grecia antigua, como Edipo Rey. Entonces, este tipo de personaje estaba muy bien definido, este tipo de héroe estaba muy bien definido en el libro de la Poética de Aristóteles, en el que es un tipo de personaje que nos tiene que generar al mismo tiempo lástima por él o ella y miedo por nosotros, lástima porque sufre una desgracia inmerecida y miedo porque esa desgracia le está sucediendo a una persona que es como nosotros. Entonces, lo que le definiría, pues no es un personaje perfecto, no es un Superman, porque tenemos que sentirnos fuertemente identificados con él, pero al mismo tiempo tiene que tener una clara línea moral que está siguiendo, etcétera, etcétera. También Mira, creo que decía que el castigo debe ser peor que el crimen en el libro, pero no me acuerdo del todo. dentro de todo esto, a ver, como he dicho al principio del podcast, Javi no ha podido participar, pero me está comentando por privado Uh -huh. ciertas ideas, son bastante buenas. Por ejemplo, Orfeo también es otro héroe trágico, ¿no? ¿Conoces a Sí, Orfeo? sí. ¿Y qué más tipos hay? Bueno, después del héroe trágico estaría el héroe romántico, que al contrario de lo que su nombre indica, no es porque sea el protagonista de las historias románticas de toda la historia de la humanidad. En realidad se refiere al héroe que se volvió popular durante el romanticismo, ¿no? Entonces es un personaje que representa muchos valores de ese movimiento, como la emoción y el individualismo. Entonces es un personaje, lo que le diferencia a este personaje, que es como uno de los saltos más interesantes y más fuertes en contraposición al héroe clásico, es que no es una figura importante sociológica o históricamente ni está en el centro de su mundo, sino que es un forastero o un paria social o un rebelde. Aparte de que es alguien que lucha contra diferentes aspectos de esa misma sociedad y suele ser alguien como, al contrario que el héroe clásico que traía como una especie de poder consigo, semidios, es alguien como muy introspectivo, alguien que se cuestiona todo, alguien bastante melancólico y muy, muy inteligente suelen ser este tipo de personajes, aparte de también tener algunos aspectos egoístas. Desde luego no son personajes altruistas Y per que se. y Javi nos dice también que qué diferencia el héroe clásico del trágico. ¿Aquiles es trágico o clásico, por ejemplo? Oh, es una buena pregunta, porque cumple varias de las características de ambos grupos. Me O sea, no, parece no que tiene por qué ser un... fijo, o sea, puede ser un poquito más No, como... son características que se pueden entrelazar, desde luego, pero suele... El trágico suele definirse en su final. Entonces, si este protagonista acababa de una mala manera, solía al final caer en este otro campo. De todas maneras, este héroe también se diferenciaba del clásico en que no solía ser un semidios ni nadie relacionado con los dioses. Edipo Rey en este caso no es, no es divino, sí que es hijo de reyes y se Sí. cría entre ellos, porque como te digo, hasta que no llega el héroe romántico, todos suelen ser personajes que forman parte de una élite. También es cierto que, mira, esta es una diferencia importante. El héroe clásico, su caída o su qué mal me explico, madre mía. Tranquilo. Su problema y lo que le lleva a caer al final, que puede caer, es que la mayoría de estos personajes son tener el mismo talón de Aquiles, que es la excesiva confianza. Por ejemplo, a Sansón le vencen porque se fía de su mujer contándole el secreto de que su fuerza viene de sus cabellos, al final ya le traiciona. O Heracles confía en su nueva mujer y esta le traiciona, no, Sí, perdón, su segunda mujer le traiciona con la sangre del centauro, o etcétera, etcétera. o la kriptonita, ¿no? En O la Superman o... kriptonita, exactamente. En cambio, el héroe trágico suele caer en desgracia por acciones propias y no por falta de ser inteligente, sino porque, ¿cómo se dice? Por acciones que él toma, que él considera correctas, pero al final le llevan a su caída. Edipo Rey es un buen ejemplo. Otro sería, por ejemplo, me parece que el colega Hamlet, Ujú. porque Hamlet
tiene el problema de que se plantea demasiado tiempo el si matar o no, entonces su viaje de venganza acaba matando a muchísima gente a su alrededor en vez de haberse planteado, pues voy a hacer esto directamente y limpio y fácil y aquí no hay más problemas, como se lo plantea de esta manera acaba terminando por jorobar más que otra cosa y acaba fatal el colega Hamlet. Claro. Bueno, en este caso, sí que podemos extendernos muchísimo con el tema literario, histórico y audiovisual. Básicamente es lo que ha abarcado casi todo este podcast. Mi idea principal más que nada era hablar un poco del concepto como tal, pero era inevitable, totalmente inevitable poder pasar a este plano. Pero no pasa nada, está bien. Es decir, todo ello nos nutre en la idea y digamos, en toda información viene bien para aportar también en nuestras vidas. Es decir, no es una lección, por ejemplo, cuando ves una película o cuando lees un libro, esos actos heroicos, en un caso quizás transmitan un mensaje. El mensaje de, por ejemplo, sacrificarte, el mensaje de dar altruistamente tu vida o tus recursos o tu zona de confort por una causa noble. A nivel de mensaje, eso sí. Luego, claro, está también la educación, ¿no? Es decir, cómo te educan tus padres, cómo vivas tu vida, las amistades que tengas. La cultura que consumas. Exactamente. Es decir, muchas veces nos influenciamos de todo, ¿no? Y todo nos forma, en cierto modo. Todo nos forma personalmente. En esta sociedad que vivimos, hay, digamos, el punto negativo, se ve mucho el egoísmo, ¿no? Bueno, hazlo por ti y luego ya si eso para los demás, cuando tendría que, supongo, ser más equilibrado en ese sentido, ¿no? En plan de, bueno, sí, busca tu bien personal para tener la capacidad de poder ayudar a los demás. Es decir, yo creo que esa es la idea. O sea, yo creo que a nivel genérico, digamos, el equilibrio que debe haber es clave y no es fácil encontrarlo. Hay muchas personas que pueden confundirse dentro de ese camino. Y hay personas que a lo mejor pueden sentirse muy confundidas con ciertos mensajes. Hay quien puede exacerbar esa idea y sacrificar más de lo que debe porque no beneficia realmente, ¿no? Por ejemplo, hay personas que su intención, su voluntad es ayudar. Pero a lo mejor en ese camino, digamos, en esa acción, se sobrepasan de su ayuda, ¿no? Me refiero, personas como, por ejemplo, que puedan entrar demasiado dentro del ámbito de las personas o no sé. Digamos, no sé si me entiendes, ¿no? Ese punto de personaje o ese punto de acciones que pueda sobrepasar esos límites. Por ejemplo, ya volviendo al mundo audiovisual, que siempre va a estar presente, no sé si habéis visto la serie The Voice. Yo estoy por vérmela, pero aún no la he visto. Aún no la has visto. Pues es muy interesante como... A ver, no. Básicamente es que... Es porque me digo a mí mismo, ay, pues parece que está muy bien, pero antes voy a leerme el cómic y así luego puedo verme la serie, pero al final no me leo el cómic, así que no me veo la serie. Es un círculo vicioso. Bueno, Sí. al principio, pues no te hago spoiler, no te preocupes. Simplemente es un aspecto muy interesante cómo se lleva esta teoría. Aunque, bueno, digamos, navega más un poco en la sección de la corrupción de todo esto. Al fin y al cabo, el héroe es altruismo. O sea, es buscar el bien común, buscar el bien tanto común como personal a alguien que lo necesite. Y que no te importe la recompensa, ¿no? O sea, es decir, voy a hacer esto por ti, no me des nada. Yo lo hago para que tú estés bien. Simplemente esa acción es heroica. Es decir, no hace falta salvar un tren o un país o yo qué sé, no. Simplemente con estar alguien a tu lado y se sienta mal o se encuentra una situación difícil en la que tú tengas las herramientas para poder ayudarle. Y aunque, bueno, no tengas las suficientes, poder intentar buscar los medios. Aunque buenos días, digamos digamos una muestra, ¿no? De más. Sí que es cierto que a lo mejor puede ser, como me dice Javi, que me está comentando, que esté confundiendo solidaridad con heroísmo. Es posible, muy seguramente. Es mi idea. Quizás yo no tengo la razón absoluta, está claro. El heroísmo, claro,
subyace, digamos, a una idea mucho más grande, más trascendental. Y la solidaridad es algo que está... También, Dime. claro, o sea, si miramos en el diccionario, heroísmo se define como el conjunto de cualidades propias del héroe. Eso es algo, eso es el heroísmo. Sí. Entonces, si la solidaridad forma parte de lo que tú consideras que es un héroe, es desde luego algo muy heroico el ser solidario, en este caso. Ujú. Sí, digamos, es una cualidad que se une junto a otras muchas que forman al héroe. Pero a nivel personal, digamos, a nivel social, hay ciertas personas que a lo mejor no tienen todas esas cualidades, pero eso no significa que pueda hacer actos heroicos, ¿no? O sea, es decir, mm, alguien que no tenga los medios o no tenga, digamos, la disposición física o del todo mental o, bueno, no quiero tampoco entrar mucho en ese barro, pero digamos que mm, no se puede privar a esa persona de ser un héroe. Por supuesto que lo puede ser. En principio, esa es la idea, digamos, principal de este podcast. O sea, buscar qué es un héroe, cómo ha influido, obviamente, en la sociedad y cómo lo vemos, ¿no? Día a día. Y hay veces que se le achaca unas definiciones o unas etiquetas que no son del todo definitorias a todo esto. Por ejemplo, hay, el concepto de héroe muchas veces es muy difuso en muchos aspectos en la vida y muchas cosas que vemos en la televisión, en internet, y se banaliza mucho también. Y el hecho de banalizarlo lo que hace es que pierda fuelle. ¿Tú qué opinas con esto, Luis? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, el concepto de héroe siempre va a estar ligado a la cultura de origen de la que hablemos. Hmm. Entonces, como hemos visto, la historia ha cambiado mucho a la hora de representar a los héroes. Hoy en día me alegra mucho que esté relacionado con el tema del altruismo. De todas maneras, no es algo que esté 100% establecido en la sociedad, porque para mucha gente su héroe es un futbolista. O, Claro, a eso me refería. entonces, eso ya es, en mi opinión, es una lástima porque al final cuando tenemos unos héroes debemos preguntarnos por qué son nuestros héroes y qué valoramos nosotros en una persona para etiquetarla como héroe. Entonces, por ejemplo, tengo una compañera, ella sabe quién es y me está escuchando, que una vez me dijo que le molaba mucho Godoy y yo le pregunté por qué. Y me dijo que le molaba mucho porque el tío se tiraba a la mujer del rey y al mismo tiempo el rey le daba poder militar sin saberlo. Entonces, ella lo que valoraba en este personaje, vamos a decir, era su capacidad para engañar a la peña y salir no solo inmune a ellos, sino con más fuerza. Entonces, si tú tienes un héroe en tu vida que lo sabías desde el minuto uno cuando te preguntan ¿quién es tu héroe? Y dices Messi, tienes que preguntarte ¿por qué es tu héroe? ¿Qué es lo que es un héroe y por qué lo valoras en esta persona? Entonces, que no digo que Messi no sea un héroe para alguien, me refiero a lo mejor tú valoras, Para las arcas del Barcelona sí lo es. a lo mejor tú valoras a Messi por su dedicación al deporte o por su sacrificio físico ante este tipo de deporte, o a lo mejor le valoras porque gana mazo de pasta, ¿sabes lo que quiero decir? Claro. Es complejo y tienes que plantearte por qué. Sí, es justamente a lo que me refería. En principio, la conclusión que sacamos a todo esto, ¿tú qué crees que vale eso? Es decir, ¿te consideras un héroe? Yo Sí. no, no es algo que diría de mí mismo, porque estoy en una época además de mi vida en la que estoy muy centrado en mí y en cultivarme y en salir fuerte de la facultad. Entonces, yo no diría de mí mismo que soy un héroe. No me siento que esté sacrificando algo por nadie de esa manera tan... Porque al final mis héroes son Superman y Spiderman y al menos en estas alturas de mi vida no me puedo comparar a ellos. Bueno, a Hago lo ver, que puedo en mi pequeño mundillo, claro. ayudo a quien puedo, pero Bueno, más que nada yo lo que buscaba era precisamente eso, ¿no? O sea, es decir, la conclusión de todo esto es que el heroísmo no solo está guiado a solamente unas personas, que puede ser cualquiera, que cualquier momento, en cualquier situación de nuestra vida, no, por supuesto, cualquiera. pues Cualquiera puede ser un héroe llevando a cabo acciones
que hagan del mundo mejor. Eso es. Y las acciones, el sacrificio, es lo más importante. En principio hay muchas iniciativas de mucha gente que trata de ayudar sin nada a cambio, que crean plataformas, que crean digamos, herramientas, ¿no? Para que las otras personas puedan ayudarse entre todos y demás. Y eso es bonito, de verdad. Y da esperanza, de cierta manera, la verdad. Como no tenemos Supermanes, no tenemos Spidermans que nosotros sepamos, eh, habrá que tirar de estas personas que hacen todo, por supuesto, para que el mundo sea mucho mejor. Bueno, vamos. La verdad es que queda un podcast bastante largo. Nunca he Sí. pensado así 1 hora y algo. La verdad es que he estado súper cómodo. ¿Tú cómo te has sentido, Luis? Bien, un poco nervioso al principio, pero al final... Sí, bueno, al Pues principio ahora estoy siempre. nervioso otra vez porque me has preguntado, ¿sabes? Maldita sea. No, No, muy bien. al Desde luego principio hablar siempre. contigo siempre es un placer, entonces se hace todo más fácil. Estaba yo aquí con mis notitas en plan, oh Dios, ¿de qué digo ahora? Creo que voy a empezar a tomar cada domingo este podcast porque un domingo creo que es un buen día. Con o Ujú. sin cuarentena, creo que cuando se quite esta cuarentena supongo que el domingo dentro de lo que cabe será disponible, es decir, depende de cada persona. Pero digamos que es un espacio de tiempo idóneo para poder hacer esto. Y bueno, próximo capítulo ya veremos qué puede ser. Puede que sea el antihéroe y villanos, o puede ser otra cosa un poco distinta. Eh, Estad atentos a vuestras redes por sociales. supuesto, poneos en contacto conmigo, porque cualquiera puede participar. O sea, no, aquí no digo, no pongo pautas a nadie. O sea, si alguien No quiere os sintáis participar. intimidados por lo importante que soy yo. Cualquiera de vosotros puede venir aquí a hablar. Exactamente. Entonces, Luis, muchísima suerte con tu carrera, con tu TFG. ¿Estás en el TFG ahora? Sí, claro, preparándolo aquí, voy a hacer un comiquillo, Ah, qué bien. tomajo. Pues muchísima suerte con todo eso, tío. Muchísimas gracias, tío. Y bueno, un placer, la verdad. Muchísimas gracias por haber participado en este podcast, que nos Muchísimas ha gracias a ti por sido... invitarme. Nah, hombre. Y ya iremos hablando de ello, ¿vale? Muy bien. Bueno, Luis, te voy despidiendo. Que tengas un buen día. Venga, chao. Chao. Vale. Bueno, pues a ver si colgamos la llamada. Listo. Pues sí, se ha hecho un podcast bastante largo. La verdad, hoy creo que superó mi récord de visitas. Gracias a Luis, obviamente, habrá hecho mucho marketing. Eh, Muchísimas gracias por escucharme una vez más. La verdad es que los inicios no estoy teniendo mucha suerte porque he tenido también un inicio un poco fail, pero era porque estaba muteado una cosa que no había visto que estaba muteada. Bueno, en fin. A ver si para la tercera va la vencida y empezamos de seguido y con buena calidad. Bueno, pero esto, como dicen, ¿no? No es como empieza, sino como acaba. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar ahí y espero que os haya gustado. En base a lo tiempo que ha durado, que me parece que es una exageración. Pero bueno, que tengáis un buen día vosotros también. Vosotros también sois unos héroes increíbles porque hacéis de este mundo un mundo mejor. Buen día.